Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Y quiero compartir sobre el tema la verdadera bendición de Dios, el sermón del monte. Y dice así el versículo 1 de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, Señor, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Como dice el escritor del Salmo: bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos das el privilegio de escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que por favor nos des entendimiento en esta mañana, Señor. Abras nuestros corazones para que podamos recibir, Señor, tu palabra y ella pueda en nosotros producir el fruto que tú quieres que nosotros demos, Señor. Pedimos en esta mañana, Padre, que bendigas tu palabra y que uses mi vida para exponerla de la manera correcta en que ella debe ser expuesta. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, y sus capítulos en contexto, la Biblia nos describe aquella ocasión cuando el Señor en un monte le da la ley para su pueblo a un hombre llamado Moisés. Allí Moisés sube al monte y en unas tablas, ¿cierto?, Dios le entrega lo que se conoce como las tablas de los 10 mandamientos. Allí en el Antiguo Testamento es descrito esto. Las personas no podían subir allí, solo Moisés, y ellos no podían estar allí a causa de la santidad de Dios y la naturaleza pecaminosa del ser humano. No se podían acercar, solo Moisés pudo subir y a Moisés Dios le entrega las tablas con los 10 mandamientos, con la ley de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, donde nosotros acabamos de leer, Mateo capítulo 5, hay nuevamente un monte y comienza el versículo diciendo: viendo la multitud subió al monte. Y estaba hablando ¿de quién? Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay otro monte, como lo hubo en el Antiguo Testamento cuando el Señor entrega la ley. Ahora hay otro monte.
Ahora hay otro mediador entre Dios y los hombres, quien era Jesucristo, ¿cierto? El que sube allí al monte. Y dice luego el versículo 1, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ya las personas se podían acercar a Jesús y podían escuchar más de cerca al Señor. Así que como una introducción al Sermón del Monte, como una introducción a este tema, necesitamos conocer que el Sermón del Monte es la explicación en detalle que el Señor Jesucristo vino a hacer de la ley de Dios que había sido dada muchos años atrás. El Sermón del Monte es la explicación detallada y cómo en la práctica se deben aplicar y se deben vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que este sermón fue dado por el más grande de todos los predicadores. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo. Así que no fue dado por cualquier persona. Este sermón fue uno de los primeros. No fue el primero que dio nuestro Señor, porque el primer sermón que dio nuestro Señor lo encontramos ahí atrás en Mateo 4:17. Dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que el Señor dio fue un mensaje de ¿qué? De invitación y de llamamiento al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, el Sermón del Monte es donde el Señor se sienta. Y el hecho de que se sentara en esa cultura representaba que era algo muy importante lo que él iba a decir y muy serio. O sea, cuando alguien hablaba en esa cultura sentado, representaba que era algo muy serio lo que iba a decir, representaba que era algo muy importante lo que iba a decir. Por esa razón la Biblia describe: subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así que nosotros encontramos acá en el Sermón del Monte al más grande de todos los predicadores, dando uno de los más importantes mensajes que cualquiera haya podido dar. Nuestro Señor mismo, predicándonos a nosotros a través del Sermón del Monte. Hoy en día vivimos en una vida muy superficial en los caminos de Dios. Hoy en día se vive un cristianismo muy superficial. ¿Por qué razón? Porque no tomamos a Dios en serio. ¿Y por qué decimos o por qué se puede afirmar que no se toma a Dios en serio? Porque no tomamos la Biblia en serio. ¿Cómo podemos saber que no estamos tomando a Dios en serio? Porque no tomamos la Biblia en serio. Miremos Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. San Juan, capítulo 14. El verso 23 al 24, lo que dijo el Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué pasará? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, ¿qué pasa? No guarda mis palabras.
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor nos muestra aquí cómo la evidencia de alguien que verdaderamente lo ama es que ama la palabra de Dios, es que toma en serio la palabra de Dios. Y lo más importante en la vida cristiana es la forma en que tratamos la Biblia, pues nunca podremos llegar a conocer algo sobre Dios de manera correcta si no lo hacemos a través de la Biblia. Nunca podremos llegar a saber algo acerca de Dios de manera correcta si no lo hacemos a través de la Biblia. El conocimiento de Dios ha sido revelado a través de las Escrituras para que por medio de ellas nosotros lo podamos conocer a Él y podamos entender quién es Él, cómo piensa Él, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. El conocimiento de Dios no es algo místico o no es algo sujeto a la experiencia personal de cada persona. Es algo que está determinado por la palabra de Dios. Y ni siquiera es suficiente solo con leer la Biblia para decir que la leímos. Debemos reflexionar, meditar en ella y decidir hacer las cosas como allí están establecidas, que las hagamos. Así que vamos a tener algunas consideraciones de lo que el Señor quiso, consideraciones generales de lo que nuestro Señor quiso hacer a través del Sermón del Monte. En primer lugar, el Sermón del Monte es una descripción de cómo debe vivir un cristiano. El Sermón del Monte es una descripción de cómo debe vivir un cristiano. Nos muestra lo que deberíamos ser. Nos ayuda también a identificar quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero cristiano. Este sermón no trata de lo que debemos hacer para ser salvos, ya que la salvación no es por obras, sino solamente mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero este texto sí nos muestra cómo debe vivir alguien que ha sido salvo. Entonces, este sermón no es lo que debemos hacer para ser salvos, pero sí es la forma en que debe vivir el que ha sido salvo. Y cómo podemos ver, y como dijo el Señor, cómo podemos conocer al que ha sido salvo, cuando Él habló y dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que es tan impresionante este sermón, que fue uno de los primeros y fue uno de los, quizás fue el más largo que el Señor dio, pues va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Lo que leímos fue apenas los primeros versos, pero el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y vamos a estudiar la serie de esos capítulos y cada detalle de lo que el Señor dijo allí, para que podamos entender cómo Dios quiere que vivamos como hijos suyos, como creyentes. También en el Sermón del Monte, el Señor dejó claro que su reino no consistía en una vida materialista o política o militar. El Señor en el Sermón del Monte dejó claro que su reino se trata de algo que sucede dentro de nosotros y que dirige la mente y el corazón y produce un cambio en la vida de las personas. Los judíos esperaban la venida de su Mesías, de su rey, y ellos pensaban que iba a ser un hombre con mucho dinero,
pensaban que iba a ser quizás un político muy importante, pensaban que iba a ser quizás alguien militar que iba a establecer por la fuerza y por la violencia el reino sobre Israel, y por eso muchos no creyeron en el Señor Jesucristo, porque lo que Él les enseñaba, lo que Él les hablaba, era totalmente diferente a lo que ellos pensaban y a lo que ellos creían que significaba el reino de Dios. Cuando a nosotros nos hablan de reino, quizás pensaríamos igual que ellos, ¿cierto? Pensamos en un rey, pensamos en un hombre importante, con dinero, con poder político, con poder militar, ¿cierto? Eso podemos llegar a pensar nosotros cuando nos hablan de rey. Y así también estaban los judíos. Pero cuando llega el Señor y muestra su programa de gobierno, porque así podríamos denominar el Sermón del Monte, el programa de gobierno con el cual el Señor venía a reinar, todo el mundo quedó sorprendido porque lo que les hablaba era totalmente diferente a los pensamientos y a las expectativas de ellos. Y lo que el Señor quiso dar a entender en el Sermón del Monte es que su reino no era algo político, no era algo militar, no era algo económico. Su reino era algo que necesitaba establecerse en el corazón de las personas para dirigir sus mentes y sus vidas fueran cambiadas y fueran transformadas. Lo que el Señor quiso decir es que para que haya un cambio social, para que haya un cambio en lo externo, primero tiene que haber un cambio en lo interno. Primero tiene que haber un cambio en el corazón. De lo contrario, nada va a suceder afuera. Y el reino de Dios trata de eso. El gobierno del Señor trata de eso. También en el Sermón del Monte nos confronta y nos muestra la manera errada de pensar y de vivir nuestra. Cuando nosotros leemos detalladamente el sermón, yo les animo para que esta semana lean capítulos 5, 6 y 7, para que vayan introduciéndose más en el contexto de lo que vamos a estar estudiando esta serie del Sermón del Monte. Y cuando uno mira lo que el Señor dice allí, uno dice definitivamente, cuando el Señor habla, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, todo eso choca. Y es muy diferente a como nosotros pensamos y a como nosotros muchas veces actuamos. Así que el Sermón del Monte nos confronta y nos muestra la manera equivocada de vivir de nosotros, los seres humanos. Y también nos muestra la incapacidad que tenemos para poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Pero eso nos crea la necesidad entonces de pedirle al Señor que nos ayude para que podamos vivir como Él ha establecido que debemos vivir. El hecho de que nosotros haya incapacidad para vivir como Dios quiere que vivamos no nos hace libres de responsabilidad. Más bien nos muestra una necesidad que tenemos, y es la necesidad de ir a Él para que Él nos ayude y podamos vivir de la manera que Él ha dicho que debemos vivir. En el Sermón del Monte, el Señor también muestra el camino para alcanzar una vida feliz, dichosa y bendecida. Si ustedes notan, todos los versículos que acabamos de leer a partir del 3 comienzan con una palabra: bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados significa feliz, dichoso, bendecido. Eso significa la palabra bienaventurado: feliz, dichoso, bendecido. Es decir, que a través de este sermón el Señor dio los principios o estableció los principios para que el ser humano tenga una vida feliz, dichosa
y bendecida, que no viene por suerte, como muchos creen o como muchos dicen que es suerte, que no viene por arte de magia, no, viene por practicar, por poner en práctica los principios que nuestro Señor estableció en este sermón. Si ustedes notan, cada bienaventuranza depende de algo que hacemos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire que cada bienaventuranza depende de algo que nosotros hacemos. O sea que no se trata de suerte, no se trata de magia, se trata de poner en práctica los principios que el Señor dejó allí. Así que vamos hoy a mirar la primer bienaventuranza. Y podríamos llamarla el primer escalón que debemos pisar para ir escalando hacia las bendiciones del Señor. Comienza el versículo 3 diciéndonos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas bienaventuranzas quizás han sido mal entendidas, mal interpretadas, al ser sacadas de su contexto. Y por eso hoy nos vamos a detener en esta bienaventuranza para poderla explicar profundamente qué significa pobre en espíritu, ¿cierto? Es una pregunta interesante. ¿Qué significa o quiénes son los pobres en espíritu a los cuales el Señor está prometiendo el reino y está diciendo que son bienaventurados o que son ¿qué? Dichosos, felices, bendecidos? Así que vamos a mirar quiénes son los pobres en espíritu. Esta es la actitud con la cual debemos acercarnos a Dios y asimismo mantener una relación con Él. Es en esa condición en la que nos encontramos todos los seres humanos frente a Dios. La palabra pobreza hace referencia a la escasez, a la carencia de algo. Y en este caso la Biblia dice pobres en espíritu. Es decir, que esa es la condición en la que todos los seres humanos nos encontramos frente a Dios, escasos de santidad, escasos de rectitud, escasos de perfección, escasos de pureza, escasos de obediencia delante de Dios. O sea que tenemos una gran pobreza. ¿En dónde? En nuestro espíritu, porque no hay santidad, no hay pureza, no hay perfección, no hay obediencia completa en nosotros a las demandas de Dios y frente a la santidad de Dios, lo cual nos sitúa, como lo describe acá la Biblia, como pobres ¿en qué? En espíritu. Así que esto no se está refiriendo a la pobreza material, no se está refiriendo a la pobreza de escasez de dinero o de escasez de cosas materiales. Esta pobreza que la Biblia describe aquí es la pobreza interior que llevamos todos los seres humanos delante de Dios. Escasos de santidad, escasos de obediencia, escasos de perfección, escasos delante del Señor de todas estas cosas. Pobres en espíritu, escasos de todas estas cosas.
Y la pobreza, o lo que el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres, en espíritu se refiere a aquellos que reconocen esa condición. No a los que la tienen solamente, sino a los que la reconocen. Porque aunque todo ser humano es pobre en espíritu delante de Dios, no todo el mundo lo reconoce. No todo el mundo lo ve. Y aquí el texto está haciendo ver es aquellos que reconocen esa condición. Así que la pobreza en espíritu es humildad para reconocer nuestra pobre condición, nuestra ruina espiritual, y llevarnos a quitar la mirada de nosotros mismos como buenos o justos y ponerla solo en aquel que es verdaderamente bueno y justo, en el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3 verso 17. El Señor habla a una iglesia allí. Apocalipsis capítulo 3 verso 17. Y el Señor describe la condición verdadera del hombre que está lejos de Dios o que está mal en su relación con Dios. Y dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué decía las personas de ese momento? ¿Cómo creían ellos que estaban? Que estaban como ricos y que no tenían ninguna necesidad, ¿cierto? Eso era lo que ellos pensaban. Pero mire lo que dice el versículo en su segunda parte. Eso era lo que ellos decían, pero luego viene lo que Dios habla sobre ellos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuertes estas palabras, ¿cierto? Son fuertes, pero ¿saben algo? Esa es la condición de nosotros, los seres humanos. Esa es la condición. Y los creyentes de esa época o de esa iglesia creían que estaban como ricos, que no tenían necesidad de nada. ¿Por qué? Porque ellos lo basaban en lo material, en lo económico. Pero ¿qué dice el Señor allí? Luego, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Mire que el Señor habla allí de la palabra pobre, y ciego, ¿y qué? Y desnudo. Esos somos los seres humanos delante de Dios, delante de la santidad de Dios. Esos somos. Por eso el Señor dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿en qué? En fuego. ¿De quién lo debemos buscar? ¿O en quién? En el Señor, ¿cierto? Para que seas rico, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. Entonces el Señor estaba mostrándonos allí nuestra condición, que a veces como seres humanos pensamos como ellos pensaban, que estamos bien, que no necesitamos nada, porque estamos mirando solo lo externo, estamos mirando solo lo de afuera. Y el Señor dice, no, echa una mirada dentro de ti. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Y por eso el Señor dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos
los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo estas palabras, ¿no? El Señor mostrando la realidad de la condición de nosotros, los seres humanos. Y en Lucas capítulo 18, verso 9 al verso 14, tenemos esta parábola. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué sucedía? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De quién se agradó el Señor en este caso? ¿De cuál de los dos hombres se agradó el Señor? Del publicano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el publicano reconocía realmente cuál era su condición, mientras que el fariseo no reconocía realmente cuál era su condición, sino que se consideraba bueno y mejor que las demás personas, y no reconocía su verdadera condición delante de Dios. Un escritor llamado Watson dijo: cuán pobres son aquellos que se consideran ricos y cuán ricos son aquellos que se consideran pobres. Cuán pobres son aquellos que se consideran ricos y cuán ricos son aquellos que se consideran pobres. La humildad es considerada la madre de todas las virtudes y es el único terreno donde germinan y crecen todas las demás virtudes y cualidades en el ser humano. Solo crecen y se desarrollan en el terreno de la humildad. Por eso nuestro Señor la colocó como la primera en las bienaventuranzas. Nadie puede llorar, como lo describe la segunda bienaventuranza, si primero no reconoce su condición. Nadie puede ser manso, como lo describe la tercera bienaventuranza, si no tiene un concepto correcto de sí mismo y si no se considera inferior a los demás y si no considera mejor a los demás que a sí mismo, no podrá ser manso. Y así el Señor estableció que la humildad era el principio por el cual el ser humano empezaría a experimentar las más ricas bendiciones de Dios. Dentro de ellas, la primera de todas, que de ellos es el reino de los cielos. Así que la humildad nos permite ver cuán precioso es el Señor al reconocer nuestra verdadera condición.
delante de Dios. La humildad nos lleva a vaciarnos del yo para que podamos ser llenados con Dios. Mientras que nosotros no seamos vaciados del yo, no podremos ser llenados con Dios. ¿Saben ustedes cuál es el mayor impedimento para que Dios habite en el ser humano? Somos nosotros mismos, nuestro propio yo, que tiene que salir para que Cristo pueda entrar y para que Cristo pueda gobernar y para que Cristo pueda reinar en nuestra vida. Por ello Pablo describió: ya no vivo yo. Y ahora, como ya no vivo yo, en ese momento Cristo ha empezado a vivir en mí. Y eso es la humildad, es morir al yo. Es morir al yo. El orgullo nos enceguece y nos hace creer algo que no somos. Pero la humildad abre nuestros ojos para que veamos primeramente nuestra verdadera condición, pero también para que contemplemos la belleza de nuestro Señor Jesucristo y hallemos en Él la esperanza para nuestras vidas y para nuestras almas. El orgulloso dice: yo no necesito nada, yo no necesito de nadie. El humilde dice: yo necesito al Señor, yo necesito ayuda, yo necesito de Él. El orgulloso se considera perfecto, el humilde reconoce sus faltas, reconoce sus fallas. La puerta estrecha de la cual el Señor Jesucristo habló es una puerta por la que no pueden entrar aquellos que se consideran grandes en su propia opinión. No caben por esa puerta estrecha que nuestro Señor habló, aquellos que se consideran grandes en su propia opinión. Esa puerta estrecha hace referencia que aquellos que quieren entrar tienen que agacharse para poder entrar. Y ese agacharse nos habla de humillar nuestras vidas y de humillar nuestros corazones. El Señor dijo que era más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que los ricos entraran en el cielo. ¿Por qué razón? No porque fuera imposible, porque luego el Señor dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero ¿por qué el Señor dijo que era así de difícil? Porque al rico le cuesta trabajo humillarse. Le cuesta trabajo humillarse. Y no solo al rico, en general nos cuesta trabajo humillarnos. Y es ese el mayor obstáculo para no poder recibir las bienaventuranzas de Dios, la falta de humildad y la falta de humillación de nuestros corazones. Por eso en 2 de Crónicas 7:14, como primer requisito para la sanidad y para la restauración del pueblo, el Señor dijo: si se humilla mi pueblo. El Señor no dijo si oran, el Señor no dijo si ayunan, el Señor no dijo si leen la Biblia, el Señor no dijo si van a la iglesia, el Señor no dijo si diezman, el Señor dijo lo primero: si se humillan. Porque esa es la primera actitud y el primer escalón para empezar a subir, es humillarnos delante del Señor. En el Salmo 138, versículo 6, la Biblia describe: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Aquí la Biblia nos expresa a quién atiende Dios. Y al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. O sea, Dios le dice: no, quédese allá, quédese allá. El punto de contacto entre nosotros y Dios no es lo que tenemos,
sino lo que no tenemos. La humildad es algo que trata de nuestro corazón y esta nos lleva a ver que la razón por la que nos acercamos a Dios no es por nuestras virtudes, sino a causa de nuestros pecados y defectos. La razón por la que nos acercamos a Dios no es por nuestras virtudes, o la razón por la que Dios nos haya elegido a nosotros no es porque haya visto algo bueno en nosotros, no es porque seamos mejores a los que están allá afuera. No fue que Dios viera algo sorprendente o maravilloso en nosotros para decir, sí, venga usted, van a ser mi pueblo porque ustedes sí. No, la razón por la que Dios nos eligió a nosotros es porque vio lo peor en nosotros, el pecado, la maldad, y eso movió su corazón para extendernos misericordia. No fue por algo que Él admirara como bonito en nosotros, sino fue por lo horrendo del pecado que su corazón se conmovió y decidió tener misericordia de nosotros. Y ese es el fundamento para acercarnos a Dios y para entender nuestro caminar con Dios. Así que todos tenemos una deuda tan grande con Dios que no tenemos con qué pagarla. La pobreza espiritual habla de culpabilidad, de vergüenza y de pecado que hay en nosotros. Muchas veces podemos creernos ser más o mejor que los demás y no estar reconociendo nuestra pobreza espiritual. Para Dios darnos vida, primero tiene que matarnos. Escuche eso. Para Dios darnos vida, primero tiene que matarnos. ¿Qué significa eso? Que nadie va a poder tener la vida eterna si primero no está dispuesto a morir a sí mismo, al pecado y a lo que está mal en su vida. Para el Señor sanarnos, primero tiene que herirnos. Para el Señor sanarnos, primero tiene que herirnos. Así como el médico que necesita sanar a alguien que tiene un tumor en su interior, ¿qué necesita hacer el médico? Primero, tiene que hacer una herida para luego ¿qué? Sanar. Y así muchas veces nos sucede que Dios nos hace llorar, que Dios nos hace sentir mal con el propósito de ¿qué? De sanar y de cambiar nuestras vidas. Y no podemos ver a Dios como si fuese malo porque nos está quizás haciendo llorar o nos está pasando por el dolor. Más bien debemos entender que Dios está queriendo quitar a través de ese dolor y ese sufrimiento algo malo que hay en mi vida. Amén. Para Dios enriquecernos, primero tiene que hacernos ver nuestra pobreza, para que entonces pueda darnos. La humildad nos lleva a pedirle a Dios que nos muestre nuestra pobre condición, que nos muestre lo que realmente somos, lo que está mal en nosotros, y no a considerarnos como el fariseo, que estamos bien, que no hay nada mal. No, la humildad nos lleva cada día, como decía el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La humildad nos lleva a vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de Dios. Charles Spurgeon fue un predicador muy representativo, y en una de sus oraciones que él hacía a Dios le pedía lo siguiente. Quise anotarla
literalmente como Él la expresó para leérsela a ustedes en esta mañana. Y su oración era la siguiente: Señor, manténme abajo, vacíame más y más, ponme en el polvo, déjame que muera y sea enterrado a todo lo que provenga del yo. Entonces Jesús vivirá en mí y reinará en mí y será en verdad mi todo en todo. Una oración muy diferente a la que nosotros hacemos hoy. Bendíceme, prospérame, enriquéceme. Esas son nuestras oraciones de hoy en día. Las oraciones de Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Las oraciones de Pablo eran al Señor para que el Señor lo quebrantara, para que el Señor lo cambiara y lo transformara. De eso trata el caminar con Dios. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Allí en Mateo nuestro Señor dijo: una de las cosas más importantes que debíamos aprender de Él, que era mansedumbre y humildad, porque la promesa que sigue es: y hallaréis descanso para nuestras almas. El propósito de la vida del cristiano no es la exaltación de sí mismo, sino la exaltación de Cristo en él. El propósito de nuestra vida no es la gloria nuestra, es la gloria de Cristo. No es la fama nuestra, es la fama de Cristo. No es el reconocimiento nuestro, es el reconocimiento de nuestro bendito Salvador, por quien somos y tenemos lo que tenemos. A Él la gloria, a Él la gloria. La pobreza espiritual que menciona el Señor aquí tiene como propósito sacarnos de nosotros mismos y llevarnos a descansar solo en nuestro Señor, solo en Él. Por ello, la primera bienaventuranza que encontramos, denominada pobreza de espíritu, pobres en espíritu, tiene que ver con la humildad. La madre de todas las virtudes y el terreno propicio para que todas las demás cualidades del creyente puedan ser formadas y puedan ser desarrolladas. Aquello que nuestro Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, que nos confronta, que nos redarguye, que nos corrige, Señor. Padre, hoy queremos venir como vino este publicano delante de ti, Señor. Hoy no queremos ser fariseos. Señor, no queremos estar delante de ti, Padre, creyendo algo que no es correcto de sí mismo, Señor, creyéndonos más de lo que en realidad somos, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, Señor,
por nuestra falta de temor de ti, Padre. Señor, perdona nuestra falta de temor de ti. Señor, perdona nuestra falta de obediencia y nuestra falta de tomar en serio tu palabra y de tomarte en serio a ti, Señor. Perdona, Padre, nuestra falta de integridad, nuestra falta de santidad, de pureza, Señor. Perdona, Padre, perdona, Señor, que muchas veces somos como esta iglesia que en Apocalipsis, Señor, tú le hablaste. Creemos que nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada, Señor, cuando en realidad estamos muy mal, Señor, porque aunque podamos tener cosas materiales, cosas de dinero, Señor, nuestra alma puede estar muy empobrecida, Señor. Muy empobrecida nuestra alma, Dios. Tenemos falta de amor, tenemos falta de justicia, de santidad, tenemos falta de perdonar, tenemos falta de gozo, de alegría, tenemos falta de rectitud, Señor. Nuestra alma está tan desprovista porque tristemente nos hemos dedicado a buscar y a perseguir solo lo material y hemos descuidado el bien más precioso que son nuestras almas, como nuestro hermano lo cantaba en esta mañana, Señor. Padre Santo, hoy reconocemos que somos una iglesia pobre en espíritu, Señor. Padre, y te pedimos que por favor nos des de tu gracia de ahora en adelante, mi Señor. Te pedimos que por favor, Dios, tu santidad venga más sobre nosotros, tu temor venga más sobre nosotros, tu verdad venga más sobre nosotros, tu amor venga más sobre nosotros. Oh Señor, que podamos ser más humildes de corazón, que podamos ser más mansos, que podamos ser más sumisos a tu palabra, Señor, que podamos ser y vivir cada día más como tú has dicho que debemos vivir, que podamos ser más obedientes, Señor, porque carecemos de eso, que podamos tener más fe, porque somos incrédulos, porque hay incredulidad en nosotros, Padre. Oh Señor, te pedimos en esta mañana, por favor, Padre, ayúdanos y enriquécenos en nuestra vida interior. Te lo pedimos en esta mañana, Padre. Suple, por favor, y provee para nuestra pobre condición espiritual. Llénanos, por favor, de ti, Padre. Llénanos, por favor, de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para que entonces tú nos puedas llenar verdaderamente de ti y de lo tuyo. Señor, ayúdanos a tener esa actitud en el corazón de ahora en adelante, Señor. Ayúdanos